Desde la redacción del Universal les doy la bienvenida. Esto es Confabulario, la edición para televisión de nuestro suplemento cultural. Hola Nuria, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos para este programa? Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Confabulario. Soy Nuria Díaz Mazó y en esta ocasión tenemos un programa muy interesante, como revelaremos algunos detalles de la vida de Gabriel García Márquez y también tendremos una entrevista con el escritor Eduardo Antonio Parra. Además mostraremos el impresionante acervo fotográfico de la empresa ICA. Pues estén con nosotros durante la siguiente media hora. Estará buenísimo. Bienvenidos. A Gabriel García Márquez le encantaba el pescado y el whisky y siempre andaba con el bigote y el pelo bien recortados. Se hizo amigo del chef de su restaurante favorito, de la dueña del bar que frecuentaba y también de su peluquero. Vamos a ver esta crónica en donde recorrimos la barbería Da Pietro, el piano bar Siqueiros y también la taberna de León, en donde nos contaron un montón de historias del gran Gabo. Gabriel García Márquez, Gabo, como le gustaba que le dijeran sus amigos, fue un hombre amable, gentil y generoso, que amó a esta ciudad y a sus habitantes. El sur del Distrito Federal era su zona favorita. Ahí estaba su hogar, sus restaurantes predilectos, el bar donde compartía con sus amigos y bailaba, y la barbería donde le dejaban el look de pelo medio alborotado y bigote espeso y finamente recortado. Ahí siguen los recuerdos y un retrato hablado, vivo y amoroso del autor de 100 años de soledad. Y dije, buenas tardes, señora Mercedes, maestro. Y él me miraba. Digo, solo quiero decirle gracias. ¿Gracias de qué? Digo, de la soledad, del cólera, del general, de los cuentos. Gracias, maestro, solamente gracias. Y él me dice, siéntate. Y yo me siento pues en la orillita, imagínate, el gran Gabriel García Márquez diciéndome, siéntate. Me siento en la orillita, muy prudente, y me pregunta, ¿y tú qué haces? Saco mi tarjeta, la tarjeta de mi bar, y le digo, yo tengo este bar, señora, y se la doy a Mercedes. Y me dice, ¿y esto dónde está? Ya le digo, soy el piano bar Siqueiros, estoy en la parte baja del Poliforum. Ah, y me retiro. Con permiso, maestro, gracias. Y me voy. Esto es domingo 6 de la tarde. Miércoles 12 de la noche, por esa puerta, llega Gabriel García Márquez. Se aparecía él en la puerta y decía, ¿qué creen? Los vine a visitar. Y entonces pues ya sabíamos cuáles eran las mesas que le gustaban. Normalmente cuando él venía con su esposa, buscaba un lugar discreto para poder comer tranquilo, poder platicar, porque siempre fue una persona muy amable, muy afable, nunca decía que no, siempre se sonreía. Y le gustaba llegar temprano y le gustaba platicar con nosotros, decirnos algún chiste, alguna broma, ¿no? Un hombre que se veía que siempre estaba contento, estaba feliz, te daba gusto atenderlo, ¿no? El señor llegó, Pietro, sí, ¿me puedes atender? Sí, ya le empecé a atender. Y desde entonces se hizo no solo cliente, se hizo amigo. Muy sencillo el señor, muy sencillo. Si estaba yo ocupado se sentaba ahí un ratito, cuando me desocupaba se sentaba, solamente que era el único que se dejaba rasurar por mí. No quería que lo rasuraran nadie más. Dice, no, yo que me rasure Pietro. García Márquez alguna vez dijo que escribía para lo que quisieran. En México se le quiso mucho.
No era común verlo en lugares públicos, pero cuando lo reconocían, el fenómeno era siempre el mismo. Firmaba libros, saludaba, se fotografiaba con sus lectores. Un hombre agradecido con la admiración y cariño que le profesaban. De gustos sencillos pero exquisitos. Una barbería tradicional, un whisky con amigos, cocina mexicana de tipo casero y compañía. Y un día venía subiendo las escaleras con su chofer y entonces yo salí y le dije, ¿qué anda usted haciendo por allá? Allá todo el mundo lo abraza y lo mayuga. Usted quédese aquí. Y me dijo, ¿me invitas un té? Sí, cómo no. Entonces entramos al salón de la entrada, nos sentamos a tomar un té y empezamos a platicar. Yo la verdad estaba muy emocionado porque no pensé que una personalidad como él tuviera esa sencillez de sentarse a tomar un café un té con cualquiera. Y el músico que estaba tocando, al ver que ya se retiraba, decía, y el maestro García Márquez se está retirando, démosle un aplauso. Y entonces la gente aplaudía, pues se ponía de pie. La gente en mi bar siempre fue muy respetuosa de él. Sí se tomaban fotos, sí se acercaban, pero con el debido respeto y guardando los tiempos. Y cuando caminábamos y la gente le aplaudía, él me decía, por eso me gusta venir aquí. Le digo, ¿por qué, mi Gabo? Dice, porque aquí me aplauden. Pues ya abusando de su amabilidad le dije, ¿le puedo decir algo, don Gabriel? Y me dice, no soy don Gabriel, para mis amigos soy Gabo. Entonces yo me sentí muy importante que me dijera pues eso porque me hacía sentir su amigo. Y le dije, pues le voy a decir algo que no le va a gustar. Y me dijo, dímela. Digo, oiga, a mí 100 años de soledad no me gusta. Y se me quedó viendo y me dijo, a mí tampoco. Y yo me empecé a reír, le digo, pero espéreme, no he terminado. Me dijo, a ver, digo, a mí el libro que más me gusta de los suyos es el libro que se llama Del amor y otros demonios. A mí también. Yo sabía que era el premio Nobel y que era un personaje y que todo el mundo hubiera querido estar platicando con él o entrevistarlo, en fin, cualquier cosa. Pero yo no sentí nunca eso, porque ese se fue achicando y ya era una conversación de amigos. El archivo fotográfico de la constructora ICA es impresionante. Recientemente la UNESCO lo reconoció, pues cuenta con un archivo de 800,000 negativos o quizá más de imágenes que datan de 1932 hasta 1994 y que nos permiten ver el desarrollo de varias ciudades del país. Vamos a ver este reportaje de Avida Aventura. Además de ser un referente en la construcción de la infraestructura del país, la empresa ICA posee un valioso y particular acervo fotográfico. En la sede de su fundación, en la colonia Nápoles, resguarda casi 800,000 negativos y planos obtenidos de los sobrevuelos que se realizaron entre 1930 y 1990, con el fin de crear mapas, planos y trazos de ciudades, así como de puentes y carreteras en el país. Recientemente, la UNESCO decidió incluirlo dentro de su programa Memoria del Mundo de México, que tiene como objetivo despertar la conciencia de la humanidad sobre el valor de ese patrimonio documental. No es para menos, pues se trata de un tesoro gráfico que nos conduce desde las alturas en un viaje al pasado de las ciudades y paisajes mexicanos. Es un testimonio de cómo ha ido cambiando México, cómo han ido cambiando sus ciudades, cómo hemos afectado los bosques, los manglares. Pues la verdad es un tesoro, ¿no? Porque se tiene además varias fotos o muchas fotos de cada una de las partes del país, entonces puede crear una historia de cómo hemos ido dejando o cómo hemos ido afectando los distintos lugares y qué se puede hacer para evitar que haya más deterioro o para cuidar lo que se tiene. Vistas aéreas sobre el Palacio de Bellas Artes, de Avenida Reforma, panorámicas sobre las colonias Roma e Hipódromo Condesa, de las torres de satélite recién construidas,
Teotihuacán, Chichén Itzá, el Popocatépetl y otros paisajes naturales son algunas de las imágenes que conserva este fondo. Es una colección muy grande que cubre una línea del tiempo de 70 años y territorialmente hablando tenemos un 75% del país fotografiado en diferentes épocas. Sin duda se trata de un acervo único, digno de ser conservado y difundido, y eso lo tienen muy claro los directivos de esta empresa, pues aunque en al menos 2 ocasiones han recibido ofertas de universidades estadounidenses para adquirirlo, el archivo se ha mantenido intacto y desde 2005 comenzó a realizarse un trabajo de digitalización. Fue más o menos entonces cuando supimos que podíamos hacer un esfuerzo de digitalización. Desde antes de 2005 conservábamos los negativos en condiciones, digamos, razonablemente buenas. Creo que ahorita los conservamos mucho mejor. Sin embargo, al tratarse de rollos largos, de grandes dimensiones y con información topográfica precisa, su conservación representa una labor titánica. Desde 2005 se inició con la limpieza de un material que estaba guardado pues de hace muchísimo tiempo. Se cambiaron las cajas que eran de cartón porque eran para unas de plástico libres de ácido. Se trajo material especial para poder poner entre cada uno de los negativos. Se trajo un escáner fotogramétrico ultrasónico. Este trabajo de preservación se hace con personal especializado y bajo los estándares internacionales establecidos. Así, mientras una parte del personal se dedica a la clasificación de este vasto acervo, otros trabajan en la limpieza y conservación, mientras que otro tanto tienen a su cargo la digitalización de las imágenes. Realmente es un trabajo artesanal, es un trabajo de gente súper dedicada a eso, porque están trabajando a 13 grados, porque el material tiene que tener una cierta temperatura y una cierta humedad. Afortunadamente estuvo en bodegas y en lugares frescos y oscuros, entonces sí estuvo bastante bien cuidado dentro de lo que podría llamarse la protección de medio ambiente. Pero bueno, hoy por hoy se encuentra en un acervo que se le han puesto ya, digamos, un archivo de estos móviles en donde se están cambiando todas las cajas. Y aunque por ahora se ha logrado digitalizar 15% del acervo, la meta es que todas las imágenes estén accesibles a investigadores y público interesado en su página web, en donde ya es posible ver una muestra de esas fotografías que nos llevan en un viaje por la memoria del país desde el aire. En la universidad muchos tienen grandes proyectos, pero muy pocos tienen la perseverancia de cumplirlos. La editorial Sexto Piso es una empresa editorial que hoy es muy exitosa gracias al tesón de jóvenes que hicieron de esta una empresa ejemplar. Literalmente tomamos un elevador al Sexto Piso, una editorial que ha apostado por nuevas plumas y también que ha editado maravillosos clásicos. Veamos esta pieza en la que Felipe Rosete y los hermanos Diego y Eduardo Rabasa nos muestran su lugar de trabajo y nos explican cómo crean su catálogo ejemplar. Hace 12 años, Eduardo Rabasa creó, junto con algunos compañeros y maestros de la universidad, una editorial cuyo objetivo era publicar las obras fundamentales del pensamiento contemporáneo. Hoy, ese sello, que ha ido a contracorriente de las grandes empresas editoriales y de los bestsellers y apostado por la publicación de clásicos y nuevas plumas, es uno de los más importantes de México. Sin embargo, para Rabasa,
quien ha continuado este proyecto de la mano de su hermano Diego y de Felipe Rosete. Posicionar a Sexto Piso no ha sido una tarea fácil, pues son varios los obstáculos que han tenido que superar. Muchos internos, producto de pues, ese desconocimiento que te digo que teníamos de como el mundo editorial y de cómo funcionaba, y externos, pues a que la línea editorial de Sexto Piso es una línea editorial que se basa más en criterios de calidad y no tanto en asuntos comerciales. Al no estar planteado como una línea editorial puramente comercial, pues sí ha sido como más complicado y más trabajoso ir poco a poco, como dando a conocer a ciertos autores, por ejemplo, autores que ahora son como bastante conocidos y exitosos aquí, como Edgar Queret o Goran Petrovich, o autores jóvenes mexicanos que publicaban primeras en Sexto Piso, que pues, obviamente no eran conocidos. El catálogo de Sexto Piso está integrado por alrededor de 240 títulos, repartidos en 6 colecciones: clásicos, narrativa, ensayo, ilustrados, niños y realidades. La lista de autores es variada, incluye desde clásicos como Henry James y Franz Kafka hasta autores contemporáneos mexicanos como Juan Villoro y Valeria Luiselli. La colección de clásicos lo que estamos haciendo es agarrar textos como clásicos o muy canónicos y retraducirlos y luego acompañarlos de ilustraciones. Un alto porcentaje de nuestros libros son traducciones, no sé, el 70, el 80%. Y en el caso de la poesía, pues es como el género que nos falta y vamos a comenzar el año que entra. Casi siempre son más bien libros o que nosotros vemos de otras editoriales o de autores que nos interesan, que les preguntamos si tienen algo, o también mucho de agencias literarias, ¿no? Las que los libros en teoría están pensados para que no dejen de tener interés con el paso del tiempo, no están acotados a una moda. Pero no es tanto la idea un poco romántica del manuscrito espontáneo que llega a la editorial. Afortunadamente cada año se han ido incrementando y eso pues implica que cada año lleguemos a cada vez más lectores, ¿no? Claudio Valdés Curi es uno de los hombres de teatro más propositivos del momento. Por estos días se está presentando La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Pero ojo, esta no es la conocidísima obra de Calderón, sino un auto sacramental que escribió 40 años después. Ha de ser un globo. Nacer, crecer, caer, redimirse, aprender. Una suma de hechos que enfrenta el ser humano a lo largo de su vida. Hace 4 siglos, Pedro Calderón de la Barca construyó con ese ciclo vital el drama La vida es sueño, que décadas más tarde convertiría en un auto sacramental con el mismo nombre. Este auto sacramental está en escena en la Ciudad de México, representado por la compañía mexicana Teatro de Ciertos Habitantes. Nos habla de esas pruebas que se nos presentan en la vida y que hay que pasar. Este individuo, el hombre, que es el personaje principal de esta obra, tiene que pasar pruebas, pero se presentan de igual manera. La vida es sueño está en temporada en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. En la obra sobresalen la puesta en escena, la mirada actual a la tradición dancística y musical mexicana, las actuaciones, la transición entre el caos y la armonía. La música acompaña cada momento, de calma o intensidad, de dolor o de redención. En el auto sacramental de Calderón, los 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, son convocados por la Trinidad que integran el poder, el amor y la sabiduría para crear al hombre. Este individuo se le da libre albedrío, lo ejerce, digamos, negativamente hacia él, se da cuenta de las consecuencias y toma responsabilidad. Un momento maravilloso del individuo. Tomar responsabilidad sobre sus actos cambia la historia, ¿eh? Cambia el planeta y cambia la comunidad y cambia la familia. Esta obra del siglo de oro, con todo el lenguaje de la época, con elementos de las religiones, la alquimia, la geometría y el hermetismo, le habla al ser humano de hoy,
El reto más grande que puede haber, sí es en efecto, invitar al espectador a verse a sí mismo, profundamente. Sin duda, no puede haber algo más complicado que ello. Sí hay que hacer una puesta en escena muy atractiva, llena de acción, llena de imágenes, llena de capacidades y de virtuosismo. Y tiene que ser al mismo tiempo entretenida también. Hay que buscarle 3 pies al gato para que el espectador contemporáneo se siente a ver un auto sacramental y que no lo vea como una pieza histórica, que definitivamente no lo es. Es absolutamente vivo en cada uno de sus textos. La obra transita por muchos humores, diría yo, muy diversos, con movimientos muy distintos, desde lo vertiginoso hasta lo muy calmo, en lo cual debe de resonar únicamente un texto bien dicho, hasta tener a 14 actores rompiéndose la crin en una vorágine de imágenes. Eduardo Antonio Parra es uno de los escritores más destacados de la actualidad. Acaba de publicar su 5º libro de relatos y una breve antología. Vamos a ver esta entrevista que le hizo Genei Beltrán. En 2013 apareció el 5º volumen de relatos de Eduardo Antonio Parra. Se titula Desterrados. Este año, Ediciones Cera ha publicado una breve antología con 4 textos emblemáticos de este autor. Aprovechando esta doble circunstancia, charlaremos con Eduardo Antonio sobre su trayectoria como cuentista. Eduardo, ¿cómo ves a la distancia al joven Parra que publicó en 1996, hace casi 20 años, Los límites de la noche? Ya, bueno, mira, en primer lugar lo veo con envidia, ¿no? Porque, bueno, tenía todas las ganas de comerse el mundo, por supuesto, de escribir cosas interesantes, pero también tenía toda la libertad, nadie estaba esperando lo que escribiera, ¿no? Entonces tenía toda la libertad del mundo, se la pasaba más leyendo que escribiendo, era bastante despreocupado, incluso en cuestiones de forma, de técnicas de lenguaje y todo eso no era tan clavado como ahora, ¿no? ¿De dónde nace la persistencia por el género del cuento, considerando las tentaciones que hay para concentrar los esfuerzos en el terreno de la novela? Mira, yo creo que de varias partes. Una de ellas, y quizás de las principales, es mi afán de contradecir a la gente, ¿no? Cuando yo empezaba a escribir, mis amigos me decían que ya escribía novela, que no escribiera cuento, que porque el cuento nunca me lo iban a publicar, que los libros de cuentos no se publican, y yo persistía y seguía y decía, bueno, voy a hacer buenos cuentos, tienen que publicarse, y me decían, no se van a publicar. Me gustan las historias que se pueden contar en un terreno breve y que al mismo tiempo te pueden hacer sentir a ti como lector que leíste una novela grande, ¿no? Eso es lo que me fascina del cuento, la síntesis, la concentración y, bueno, la tendencia hacia la perfección. Uno de los aspectos más relevantes de tu narrativa es el interés temático por la vida en los márgenes de la sociedad, la vida de los humillados y ofendidos. Desde tu experiencia, ¿cuál es el principal error que puede cometer un escritor que se mete a tratar estos asuntos? Bueno, yo diría que quizá el peligro principal es tratar de reflejar la vida de los marginados, la vida en las orillas, en los arrabales, por decir, reflejarla de manera literal. Creo que es una tentación que casi todo el mundo tiene. O sea, digamos, hace como 15 o 20 años se le llamaba la técnica de la grabadora, ¿no? Muchos escritores pensaban que ese era el realismo y estaban bastante equivocados. El realismo tiene que pasar a través del filtro del lenguaje y de la literatura. Creo que ese es el principal error. Además, creer que, por ejemplo, la simple anécdota, lo que te cuentan como anécdota, es el centro de la historia. Veo lo que escriben muchos jóvenes aún, incluso antes de publicarse, y me doy cuenta de que
les gusta mucho la narrativa de la violencia, pero casi están escribiendo una nota periodística. O sea, haz de cuenta, no tiene una forma literaria, no hay una investigación, digamos, literaria hacia dentro del personaje, que es lo que más me interesa a mí casi siempre. Otra característica de tus personajes es que viven en el mundo del deseo, de la carencia. Sí. ¿Es una beta particular donde se puede explorar el destino de los seres humanos? Es como decir, dime qué deseas y te diré quién eres, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la naturaleza del deseo? No necesariamente es carnal, muchas veces es por otro tipo de cosas. El deseo significa que hay una carencia y eso te da un retrato psicológico de las personas y de los personajes. Claro. ¿Hay algo de lo que te arrepientes en tu trayectoria como cuentista? No. Bueno, nunca lo he pensado, pero no, creo que no. Quizá hay cosas que me ha faltado escribir, tengo relatos en la cabeza que no les he encontrado bien la forma, por ejemplo, ¿no? Hay temas a los que no le había querido entrar y ahora le estoy entrando, por ejemplo, un poco más a de las relaciones humanas, de relaciones de pareja, que me interesan mucho. Me gusta, por ejemplo, el género fantástico. He hecho algunos cuentos fantásticos, me hubiera gustado escribir más, me gustaría escribir más. Y también otra cosa, meterle un poco más de humor, ¿no? Como que a veces se me antoja. Para terminar, Eduardo, ¿cuál sería el primer mandamiento de tu decálogo personal del buen cuentista? Bueno, el primero, el que siempre repito y el que siempre traigo en la cabeza es no empieces a escribir hasta que conozcas perfectamente el final. Sí. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Confabulario. Nuria, ha sido un placer estar contigo esta semana de nuevo. Gracias, Julio. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Esto fue una coproducción del Universal y Canal 22. Los esperamos a la misma hora para seguir confabulando.